¿Listo? 1, 2, 3. ¿Sonido bien? Bueno. Chicos, hoy tenemos que estudiar un tema que yo había traído para compartir. No sé si un poquito más para atrás, si yo puedo abrir los libros, ¿sí? Yo había traído para compartir con ustedes un tema que tiene que ver con el mensaje a la iglesia de la Odisea. Antes que nada quería agradecer a todos los hermanos que nos han escrito a través del foro y han dejado sus mensajes en el foro, y también a los hermanos que nos han escrito por email y que se han comunicado con nosotros agradeciéndonos toda esta secuencia de temas que nosotros hemos venido dando. Especialmente le agradecemos al hermano Pepe Palacios porque nos sigue en todo momento y está bajando nuestros temas. También a la hermana Ivana Décima, que también nos ha dejado un mensaje en el foro. También al hermano Hamner, y también a todos los hermanos que están dejando sus mensajes, que nos apoyan, y que eso nos estimula a estudiar mucho más las Escrituras y a entender qué mensaje Dios tiene para este tiempo y que realmente sea verdad presente para este tiempo. Le agradecemos a todos ellos porque nos estimulan con sus palabras de aliento, nos estimulan con su apoyo y también nos están estimulando con sus oraciones. Hermanos, el tema que yo he traído para compartir con ustedes tiene que ver con el tema del mensaje a la iglesia de la Odisea, y ese mensaje se llama la disciplina de los laodicenses. Muchas veces nosotros hemos estudiado las Escrituras para ver qué significa el mensaje a la iglesia de la Odisea, pero nunca nos hemos detenido a estudiar una serie de pasajes que tienen que ver con los diferentes tipos de disciplinas que Dios tiene para con nosotros los cristianos. Si nosotros vamos rápido a Apocalipsis capítulo 3, vamos a estudiar en profundidad qué quiere significar el apóstol Juan cuando habla de la séptima iglesia, el séptimo período para el tiempo del fin, y que tiene que ver con la iglesia de la Odisea. Ustedes ya saben que las 7 iglesias son 7 períodos en la historia, y que tiene que ver la última con la iglesia adventista del séptimo día. En Apocalipsis capítulo 3 dice, hermanos, el versículo 14 hasta el 22. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí, dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mi persona, de mí como Salvador, quiere decir Jesús, compres oro afinado en fuego para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, y para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y ahora, hermanos, noten, porque en estos versículos nos vamos a dedicar a profundizar y hablar en esta noche. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, y noten esta frase, hermanos: a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y una de esas iglesias es la última, la séptima, que tiene que ver con la iglesia de la Odisea, que específicamente tiene que ver con la iglesia adventista del séptimo día. Pero el versículo que yo quiero concentrarme es en el 19, que dice: Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermanos, cuando dice que el Señor nos reta o nos reprende, disciplina, castiga a todos los que amo, la pregunta es la siguiente: ¿qué cosa significa ese texto? Y si ustedes me dicen que disciplina, que castiga, ¿de qué forma? ¿De qué manera? ¿Por qué a la iglesia adventista Dios la reprende y la tiene que disciplinar?
Vamos a tratar de utilizar una palabra suave para que nadie se asuste. Disciplina. Nosotros habíamos dicho cuando estudiábamos las Escrituras que hay 4 tipos de disciplinas. Estaba la prueba, la tentación, la ley de siembra y el castigo. No son lo mismo, pero son 4 tipos de disciplinas: prueba, tentación, ley de siembra y cosecha y castigo. Son 4 tipos de disciplinas que Dios ejerce sobre sus hijos, aquellos que realmente son sus hijos y aquellos a quienes realmente Él ama. Hermanos, yo quería tocar este tema, pero no sin antes leerle lo que dice Testimonios para los Ministros, página 233. Noten, hermanos, que estamos viendo Biblia y Espíritu de Profecía. En el libro Testimonios para los Ministros, página 232 y 233, dice lo siguiente. ¿Qué opinan ustedes de lo que yo les voy a leer ahora? Y quisiera que en su mente se vayan imaginando qué cosa significa esto. Porque ya hemos leído la Biblia, pero quiero compartir una cita del Espíritu de Profecía para que vayamos interiorizándonos un poco más en este tema que nos compete. Porque por ahí andamos en la vida y no entendemos qué quiere decir este mensaje. Y el mensaje a la iglesia de la Odisea es un mensaje profético que tiene que ser predicado en nuestras iglesias y no se lo está predicando, y por eso andamos mal. Hermanos, por eso andamos mal y vivimos una vida desordenada, o vivimos una vida cobarde, o vivimos una vida indiferente, o vivimos una vida desordenada en diferentes aspectos, y como consecuencia no estamos triunfando en la vida. Pero hermanos, en el libro Testimonios para los Ministros dice: todo verdadero seguidor de Cristo tiene una obra que realizar. Dios ha dado a cada uno su obra. Y hermanos, esto es lo que a mí me ha llamado la atención. Noten lo que dice el Espíritu de Profecía. Unos pocos están señalando ahora el rollo de la profecía que se cumple rápidamente. ¿Cómo? Fíjense, unos pocos están señalando ahora el rollo de la profecía que se cumple rápidamente y están proclamando el mensaje: preparaos, mostrad vuestra obediencia a Dios guardando sus mandamientos. Este no es el tiempo para que los mensajeros de Dios se detengan para apuntalar a aquellos que conocen la verdad y que gozan de todas las ventajas. Vayan ellos a levantar el estandarte y dar la amonestación. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Muchos de los que oigan el mensaje, la inmensa mayoría, no creerán la solemne amonestación. Muchos serán hallados desleales a los mandamientos de Dios, que son una prueba del carácter. Los siervos de Dios serán llamados fanáticos. Repito, los siervos de Dios serán llamados fanáticos. Los ministros aconsejarán al pueblo a no escucharlos. Noé recibió el mismo trato cuando el Espíritu de Dios lo impulsaba a dar el mensaje, ya fuera que los hombres lo oyeran o no. Testimonios para los Ministros, página 232 y 233, dice de que hoy en día, actualmente, solamente unos pocos están descifrando ante la gente, ante la iglesia, el rollo de la profecía que se está cumpliendo rápidamente. Solamente unos pocos. ¿Y por qué si somos tantos? ¿Y por qué si el mensaje a la iglesia de la Odisea es tan importante para nuestra salvación? Y entenderlo punto por punto, frase por frase, versículo por versículo, es importante entender de qué se trata. Pero dice algo Testimonios para los Ministros. Solamente unos pocos están desenrollando el rollo de la profecía que se cumple rápidamente. Y una de esas profecías que se encuentran en ese rollo es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Hermanos, yo no entiendo por qué hoy en día se predica del amor, pero se predica solamente de una parte del versículo y no de la otra.
El mensaje de esta noche, hermanos, es un mensaje de esperanza, un mensaje que te abra los ojos, un mensaje que te lleve a ver por qué estás fracasando, un mensaje que nos lleve a ver por qué como grupo, como iglesia local o como iglesia mundial, estamos fracasando en la vida espiritual. Y como consecuencia de fracasar en nuestra vida espiritual, ustedes saben que cuando uno fracasa en la vida espiritual, esos fracasos se extienden a otros ramos de nuestra vida, a la vida familiar, a la vida sentimental, a la vida laboral, a la vida académica, la vida de la facultad, la vida del colegio, la vida de la escuela. Cuando uno anda mal espiritualmente, el fracaso que yo tengo en la vida espiritual después comienza a afectar todas las otras partes de mi vida. Y hermanos, ¿a qué quiero llegar yo con esto? Nosotros estamos mal y no debemos decir que estamos bien. Como iglesia mundial estamos mal. Nos criticamos los unos a los otros, nos odiamos los unos a los otros, nos miramos mal los unos a los otros. Hermanos, a medida que va pasando el tiempo, somos desamorados los unos con los otros. Hay una constante dureza de corazón entre nosotros como pueblo. Hermanos, ¿por qué nosotros tenemos que tratarnos mal? ¿Por qué hay gente que critica al otro y no sigue los pasos bíblicos? ¿Por qué hay tantos bandos y divisiones en la iglesia? ¿Por qué hay lucha por el poder? Y todos quieren tener el poder, pero nadie quiere trabajar. Hermanos, ustedes saben algo que decimos todos los predicadores. Todos los predicadores enseñamos lo mismo. Y es que en la iglesia el 20% trabaja y el 80% ¿qué hace? Critica. Ustedes van a ver que en la iglesia el 20% trabaja y el 80% critica. Entonces, digamos que ustedes están trabajando para Cristo y yo no hago nada, no tengo ningún ministerio en la iglesia. Entonces, bueno, estoy aburrido, ¿qué puedo hacer? Voy a poner a hablar mal de Luis, voy a chismear de Cecilia, voy a hablar mal de María José, le voy a hacer la vida imposible a Nelson, porque estoy aburrido, no sé qué hacer. Y como no me ocupo en nada, entonces a los hermanos que están tratando de hacer la obra de Dios, les voy a hacer daño. Y hermanos, yo sé que aunque quieran o no, yo sé que ustedes van a coincidir conmigo en algo. En que abunda, hermanos, uno de los pecados que más abunda en la iglesia es la crítica, la calumnia, el falso testimonio, la difamación, que es el pecado de la lengua, el pecado de la boca, que opinamos sin saber y hablamos sin fundamento. Si yo tengo algo contra la hermana, tengo que ir a hablar con ella siguiendo los pasos bíblicos. Nada me da a mí el derecho de contarles a ustedes el defecto de la hermana si yo no he seguido los pasos bíblicos con ella. Y eso por nombrarles un solo pecado. ¿Para qué vamos a hablar, hermano, de lo que es fornicación, adulterio, gente que mete la mano en la tesorería de la iglesia, ancianos que se critican unos a otros, maestros de escuela sabática que se pelean entre sí, directivos que, y le digo porque soy testigo de eso, hermanos, recorro muchas iglesias enseñando en forma privada la Biblia y tengo ya van a ser 20 años que enseño Biblia. Y hablo con mucha gente y conozco la problemática de la iglesia mundial, por lo que sabemos como iglesia mundial, y también la problemática de cada iglesia local. Hermanos, ¿por qué estamos mal? ¿Por qué no hay espíritu de amor? ¿Por qué no hay espíritu fraterno? ¿Por qué no nos queremos más los unos a los otros? ¿Por qué no nos unimos más? Yo por ahí les comentaba casos. Yo, por ejemplo, cuando escucho los sermones del pastor Bullón, a mí me encantan. Y yo no estoy de acuerdo con el pastor Bullón en varias cosas que él dice. Y nunca estaré de acuerdo. Pero lo amo, lo quiero. No por eso lo voy a criticar, lo voy a odiar, lo voy a difamar, lo voy a dejar mal delante de todos. Cuando lo escucho, por ejemplo, al pastor Bort, al pastor Gambetta. El pastor Gambetta es un excelente predicador para mí y no estoy de acuerdo con todo lo que él predica, ojo, pero no lo odio,
No voy a hacer como han hecho algunos hermanos que han sacado videos por internet en YouTube difamándolo a él. Y no estoy de acuerdo con el pastor Bor, por ejemplo, porque escuché sermones donde él lo critica a Gambetta, y ahí ya se me ha caído la imagen del pastor Bor. Pero no por eso lo voy a criticar, lo voy a odiar, lo voy a aborrecer. Tengo derecho a disentir. Es más, chicos, es sano disentir. Y si ustedes quieren disentir conmigo en lo que yo enseño, amén, porque estamos en democracia. Yo no quiero que ustedes piensen todo como yo, crean todo como yo, piensen todo como yo, porque serían una copia de mí. Y serían como robots. Pero hermanos, ¿por qué hay tanto desamor en la iglesia? ¿Por qué hay tanto corazón duro? ¿Por qué estamos mal? ¿Por qué hay tanta fornicación? ¿Por qué hay tanto chisme, tanta difamación? ¿Por qué hay tanto orgullo, tanta soberbia? Hermanos, ¿por qué nosotros no nos unimos más entre nosotros y más a Cristo? Puede ser que yo no esté de acuerdo contigo en lo que tú enseñas. Y puede ser que tú no estés de acuerdo conmigo en lo que yo enseña. Pero podemos tirar para adelante juntos, buscando la paz y tratando de presentarle al mundo ese Cristo que vive en nuestros corazones. Y vuelvo a repetir, hermanos, el hecho de disentir entre nosotros es sano disentir, pero es insano aborrecer, es insano odiar, es insano tratarnos mal. Yo conozco mucha gente que ha disentido conmigo y nunca ha venido a hablar conmigo, nunca me ha presentado fundamento. O sea, disienten de lejos, me critican de lejos. Miren si yo tuviese que hacer lo mismo con ustedes. Como no estoy de acuerdo con Luis, desde acá le mando caños y caños y caños, total lo tengo lejos. Y no sigo los pasos bíblicos con él. Y hermanos, a lo largo de toda la historia de la iglesia hemos visto esas cosas que suceden en el seno de cada una de ellas. Y ustedes dirán, hermanos, ¿qué tiene que ver esto con el tema que estamos estudiando? Pues ya van a ver. Nosotros somos responsables por la influencia que nosotros generamos en la iglesia donde estamos. Somos responsables por la influencia que tenemos en el medio donde nos movemos, sea en la sociedad o bien sea en la iglesia. ¿Yo estoy edificando a las personas o las estoy tirando abajo? Hermanos, como hay mucho corazón duro, como hay mucho orgullo entre nosotros, yo tengo y ustedes lo tienen, todos los tenemos. Aquí nadie es mejor que nadie, todos estamos llenos de defectos. Como iglesia mundial hay mucha maldad entre nosotros. ¿O acaso yo puedo decir, chicos, saben que yo ya no soy tibio, yo ya logré ser caliente? ¿Ahora a ustedes les queda ser como yo soy? No, hermanos, porque todos estamos en un estado de tibieza. Nos herimos muchas veces entre nosotros. A veces veo amigos que han estado en la iglesia, que han sido amigos, y de un día para el otro ya no se quieren más, ya no se saludan más. Eran muy unidos un día y de pronto ya están separados al otro día. Chicos que lastiman a las chicas, las ilusionan, después las dejan. Chicas que se burlan de los chicos, los tratan mal. Cosas raras que no podemos entender. Matrimonios en donde los cónyuges se tratan males entre ellos y no podemos entender. ¿Qué no se supone que está Cristo viviendo en esos corazones? Habiendo hecho esta introducción, hermanos, vamos a profundizar en este tema para que ustedes entiendan por qué a veces tenemos sufrimientos en cada una de nuestras vidas. Hermanos queridos, antes que nada, yo quiero ir, hermanos, a Colosenses capítulo 3. Vamos a ir a Colosenses, algo interesante para notar lo que dice el apóstol Pablo con respecto a lo que yo quiero compartir con ustedes. En Colosenses capítulo 3 dice, hermanos, el versículo número 5 y 6. Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6 dice así: amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra. ¿Qué cosa? Fornicación, inmundicia, molicie, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría, por las cuales cosas el enojo de Dios, para que ustedes entiendan, el enojo de Dios viene, noten esa palabra, viene
sobre los hijos de rebelión. Y noten que le está hablando a cristianos, a los cristianos de la iglesia de Colosas. Y ahora salta, hermanos, y leemos los versículos 6 al 10. Dice ahora, hermanos, sigue diciendo, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo viviendo en ellas. Mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, por el conocimiento, es renovado conforme a la imagen del que lo crió. Tanto lo que dice arriba como lo que dice abajo es todo parte de una misma cosa. Y dice que estas cosas, hermanos, son las que producen el desagrado divino sobre mi vida. Capaz que yo creo que ando bien, pero ando mal. Si yo ando diciendo torpes palabras de mi boca, si me ando burlando de ustedes, si los ando criticando, si lo ando difamando, si me les ando riendo, si soy sarcástico con ustedes, si les pongo mal semblante, si los trato mal, si soy hipócrita con ustedes y los hiero, si yo los hiero, hermanos, a ustedes con esto, dice claramente la Biblia que el enojo de Dios viene sobre mí, de lo cual llegamos a comprender algo. ¿Qué llegamos a comprender, hermanos? Que el desagrado divino pesa sobre una persona que se llama cristiana y se anda portando mal. Si yo tengo enemistades con ustedes y los trato mal y me porto mal y los critico y los trato mal, viene, dice la palabra de Dios, viene el enojo de Dios sobre esa persona. Y hermanos, a lo largo de nuestra vida a veces somos disciplinados y van pasando los años y a veces durante todos esos años andamos con la cara larga. Andamos con la cara larga, amargados, tristes, porque el Señor no nos levanta la disciplina, porque yo lo ando lastimando a Luis, la lastimo a María Silvia, la lastimo a Cecilia, lo lastimo al hermano allá, a la hermana allá, acá, y los ando lastimando, pero yo creo que estoy bien. Y no estoy bien, y por eso me va mal en la vida. Porque una persona sobre la cual pesa el desagrado divino, no le va bien en la vida, por más que logre muchas cosas. Y vuelvo a repetir, hermanos, ¿yo por qué les enseño estas cosas? A mí me ha tocado aconsejar a gente de todas las clases, de todas las edades y de todos los rangos sociales. Y he podido ver una cosa, hermanos, que hay gente que vive bajo el agrado de Dios y hay gente que vive bajo el desagrado de Dios. Y yo pregunto, ¿tú cómo quieres vivir? Hermanos, a veces nosotros tenemos problemas entre nuestros propios amigos porque justo yo estoy bien y viene uno y me hace una broma tonta que me hiere. Y él me dice, bueno, pero es una broma, pero a mí me ha herido. Y a mí me pasa, hermano, con algunos hermanos que me hacen broma y yo me la vengo tragando, y de pronto llega un momento en que yo exploto y le mando algo que a él le hiere. Y él obró mal y yo obro mal y todos obramos mal y todos andamos mal. Y yo ando mal y ustedes andan mal y todos andamos mal. Porque de una u otra forma nos estamos hiriendo. Porque hay palabras torpes en nuestra boca. Ahora, hermanos queridos, ¿se dan cuenta por qué dentro de la iglesia a veces no puede haber un pleno amor fraternal? Cada vez que nos juntamos es como que hipócritamente nos sonreímos y nos mandamos un caño el uno al otro. Y nos tratamos mal. Y por eso es que no se puede lograr plenamente la amistad, incluso dentro de los propios hermanos de iglesia. ¿Yo por qué les enseño esto, hermanos? Yo no quiero que ustedes queden encuadrados en lo que han quedado encuadrados muchos jóvenes y nunca se supieron explicar por qué les va mal en la vida. ¿Tú agradas a Dios o bien le desagradas a Dios? Hermanos, vamos a Lamentaciones para profundizar un poquito más este tema, porque yo quiero que ustedes entiendan cómo obra Dios en profundidad con sus hijos, cómo obra Dios en profundidad con sus hijos amados. Hermanos queridos, en Lamentaciones capítulo 3,
Vamos a leer versículo 27 al 33. Lamentaciones, capítulo 3. Versículo 27 al 33. Buscamos rapidito, capítulo 3, versículo 27 al 33. Aquí habla de un misterio que se da en la vida de los hijos de Dios y que nosotros con ciencia tenemos que manejarlo para saber dónde estamos parados actualmente y qué es lo que les está pasando a nuestras vidas espirituales y qué tipo de experiencia estamos teniendo. El otro día, una de las chicas que estudia acá con nosotros, una de nuestras alumnas, tuvo un debate con un colportor que le vino a decir por qué acá en Tucumán hay estudiosos que andan predicando que Dios castiga. Entonces tuvimos que ir nosotros y ayudarle a esta hermana. Vino el colportor, una colportora, y le hizo un tremendo problema. Y esta chica, nuestra amiga, nuestra alumna, le presentó fundamento bíblico y ella le dijo, Dios no castiga, Dios no puede castigar porque Dios es amor. Y dice, vos solamente me hablas de la Biblia, porque esta hermana le presentaba fundamento de la Biblia y fundamento del espíritu de profecía, fundamento de la Biblia y fundamento del espíritu de profecía, fundamento de la Biblia y fundamento del espíritu de profecía. Y esta hermana adventista y colportora le dijo así, no me hables de Biblia, no me hables de doctrina, no me hables de versículo, háblame de tu experiencia que vos tenés con Cristo. Y esta hermana le contestó algo que para mí fue muy sabio, ¿no? Le dijo, ¿y vos por qué experimentas lo que no está escrito? Fíjense algo interesante, ¿no? Toda experiencia espiritual que yo tenga, si no está avalada por la Escritura, no sirve. Y es lo mismo que yo le pregunto a mucha gente, ¿por qué tú te largas a experimentar cosas que no están escritas en la Biblia? Yo experimento el amor de Dios porque el amor de Dios está escrito en la Biblia. Sí, pero en la misma Biblia dice, yo lo reto y lo reprendo a todos los que amo. Yo experimento el amor de Dios, hermanos, pero también experimento cuando Él me reta y también experimento cuando Él me disciplina. Yo a lo largo de mi vida, hermanos, he sido castigado, tentado, probado y he sido sometido también a la ley de siembra y de la cosecha. Y si yo he sido sometido, ¿ustedes no? ¿Qué son mejores que yo? ¿O tienen coronita? ¿O qué la iglesia tiene coronita? David fue castigado, Pablo fue castigado, Samuel fue castigado, todos los hijos de Dios fueron disciplinados por Dios. ¿Y que hoy en día hay cristianos que tienen coronitas y ya no son disciplinados por el Señor? Yo hago esta pregunta, hermanos, ¿por qué la gente tiene experiencias que no están enseñadas en la palabra de Dios? Dice, no, aquí en Tucumán los estudiosos, decía esta hermana, enseñan cosas que no son así. Dice, mi Dios no es así. Y esta hermana le respondió, bueno, pero tu Dios no es el que está en la Biblia, porque el que está en la Biblia dice que se preocupa, te apuntala, te dirige, y si te tiene que retar, te reta, y si te tiene que disciplinar, te disciplina. Entonces yo vuelvo a preguntar, ¿por qué la gente experimenta lo que no está escrito? Tú puedes tener una experiencia muy maravillosa con Cristo, pero si no es bíblica, no sé con qué Cristo estarás teniendo esa experiencia. Ahora noten lo que vamos a leer. Lamentaciones capítulo 3, versículo 27 hasta el 33, y dice lo siguiente. Bueno es al hombre si llevar el yugo desde su mocedad, o sea, desde su juventud. Sentaráse solo. A veces nos va a tocar sufrir en soledad, hermanos. Sentaráse solo y callará, porque lo llevó sobre sí. Pondrá su boca en el polvo, por si quizás hay esperanza. Dará la mejilla al que le hiere, hartaráse de afrenta. Porque el Señor no desechará para siempre. Noten cuán bueno es Dios. Antes, si afligiere, también se compadecerá según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni congoja de su corazón a los hijos de los hombres. Y ahora salteamos al versículo 37 y 38. Y noten lo que dice el mismo contexto, versículo 37 y 38. ¿Quién será aquel
¿quién será aquel que diga que vino algo que el Señor no mandó? Hermanos, si yo voy con mi esposa y mi hijo y de pronto tengo un accidente y morimos todos, por ponerle un ejemplo, ¿quién va a decir que eso no sucedió porque el Señor no ha dado la orden? ¿Quién? ¿Quién se atreve? Hermanos, ¿puede caer un pelo de vuestra cabeza sin que vuestro Padre no lo sepa? ¿Puede caer un gorrión a tierra sin que vuestro Padre no lo sepa? No, y lo dice Mateo capítulo 6, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, y ni siquiera un gorrión cae a tierra sin que vuestro Padre lo sepa. Y el diablo no puede ni siquiera tentar a nadie si Dios no le da permiso y jurisdicción sobre ciertas personas. El diablo nunca puede tentar y destruir a nadie a menos que Dios le dé permiso. Todo lo que nos pasa, el que tiene la última palabra es Dios, y no lo digo yo, está acá, y tiene que ser bajo decreto divino, bajo designio divino, y que Él lo mande desde su trono, donde está sentado. ¿Van entendiendo un poquito cómo viene la mano? Recién nos estamos introduciendo en el tema y por favor quiero que lo capten, porque quiero que sepan dónde están parados y qué es lo que les puede estar aconteciendo en su propia vida espiritual. Versículo 37. ¿Quién será aquel que diga que vino algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no saldrá malo y bueno. Versículo 39. ¿Por qué murmura el hombre viviente? El hombre en su pecado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué acabamos de leer acá, hermanos? Que para bien del hombre, al hombre le es bueno ser disciplinado, le es bueno llevar el yugo desde su juventud para que aprenda muchas cosas que son las que tiene que aprender, hermanos, que son las que tiene que saber. Y ahora ustedes dirán, ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? ¿Y qué tiene que ver con el tema que estamos tratando? ¿Y qué tiene que ver con el mensaje a la iglesia de la Odisea? Hermanos, tiene que ver con esto. Andamos mal espiritualmente y nos portamos mal con nuestro prójimo. Tratamos mal a nuestra familia, tratamos mal a nuestro prójimo, yo, ustedes, todos nosotros, y los que nos están escuchando por internet ahora también. Y porque somos tibios, hermanos, debemos ir a los brazos de Jesús para que Él nos abrace y nos dé su amor perdonador y pueda dulcificar nuestros corazones para que aprendamos a vivir como cristianos. Chicos, por favor, necesitamos ir a Cristo y no traten de hacer nada sin Cristo, porque sin Jesús no van a poder hacer nada. Traten de ir a los pies de Jesús, traten de abrazarse de Cristo, porque nuestra alma está vacía, y estamos vacíos porque así andamos, y así andamos porque estamos vacíos. Por eso dice el Señor, de mí te aconsejo que compres oro afinado en fuego y todo lo demás. Pero hermano, le vuelvo a decir, estamos mal, vivimos una vida desordenada, vivimos una vida impuntual, vivimos una vida donde no somos decentes, vivimos una vida donde nuestro testimonio deja mucho que desear ante el mundo y ante la propia iglesia, y tenemos que cambiar estas cosas. Y la pregunta es, los sufrimientos que a veces nos vienen en nuestra vida, ¿qué tienen que ver con todo esto? ¿Será que la Biblia dice algo con respecto a esto? Ya vamos a ver. Sigamos adelantando un poquito en esto, hermanos. Deuteronomio capítulo 32, versículo 39, para ver si trata de cerrar un poquito el círculo. En Deuteronomio capítulo 32 y versículo 39, vamos a ver cómo es que actúa nuestro Padre Celestial. Deuteronomio capítulo 32 y versículo 39 dice lo siguiente. Ved ahora que yo soy, y aquí está hablando nuestro Padre Celestial, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo curo, y no hay quien pueda librar de mi mano. Malaquías capítulo 3 versículo 1 al 4. Vamos al libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, capítulo 3 versículo 1 al 4, para que vayamos ensamblando algunos textos. En Malaquías capítulo 3
versículo número 1 al 4, dice así: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y luego vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí que viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar cuando Él se mostrará? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Bueno, estos dos textos hablan de la primera venida de Cristo y de la segunda venida de Cristo, y también de la entrada de Cristo del lugar santo al lugar santísimo. Tiene varias aplicaciones. Lo que me interesa saber ahora es lo que tiene que ver con el tiempo del fin y el accionar que tiene Dios para con sus hijos, como lo va a mostrar el contexto. Por favor, presten atención. Y sentarse ha para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, y los afinará como a oro y como a plata, y ofrecerán a Jehová ofrenda con justicia, y será suave a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Hermanos, Dios muestra que es un padre amante, que lo va apuntalando a sus hijos, que los va guiando a sus hijos, y que a través de diversos tipos de disciplina tiene que sacarme toda la picardía que yo tengo. Hermanos, nosotros somos picaritos, picarones, picarescos, picarascos. A veces nos portamos mal con nuestro prójimo y nos estamos haciendo daño a nosotros mismos con los mismos pecados o vicios que podemos llegar a tener, o por la vida desordenada que podemos llegar a tener. Y hermanos, en serio les digo, a veces lastimamos a las personas con nuestra forma de vida. Pero aquí se profetiza en el libro de Malaquías que Dios es un padre amante, tanto en Deuteronomio como en Malaquías, y que Él hiere si tiene que herir. Repito, hermanos, si Él tiene que herir, hiere. Pero el mensaje de amor es que Dios no quiere que tú vivas herido. Él te quiere curar. Te quiere curar. Pero el mensaje a la iglesia de la Odisea es que los laodicenses, hermanos, los laodicenses, somos disciplinados por nuestra tibieza espiritual, porque tenemos un pie en la iglesia y tenemos un pie en el mundo. Un pie en la obediencia y un pie en el vicio. Un pie en la santidad y otro pie en el pecadito acariciado. Y hermanos, a mí me gustaría ahora sentarme y hablarle del amor, y que ustedes lloren y contarles algún testimonio de amor, y no tocar estos temas. Y además estos temas eran justo para temas del grupo pequeño, exactamente, pero justo han venido los hermanos de visita, y estos temas no son para predicarlos, digamos, para mucha gente. Yo no sé en qué condiciones están los hermanos, pero creo que bien, porque vienen de una iglesia que estudia mucho la Biblia, así que no hay problema. Pero a veces me preguntan a mí, ¿por qué no predicas estos temas en el púlpito? Y porque no se puede, hermanos. Porque hay cosas que uno se tiene que guardar, y ya ha quedado demostrado a través de diversas experiencias que es mejor no predicar temas de profundización desde el púlpito, porque no hay personas que van a saber entender esto. Y porque es fácil torcer las palabras del predicador para darle con un caño si el mensaje que yo estoy predicando me revela mis errores. Y queda aclarado eso, hermanos. Pero otra cosa que yo les quiero decir es que nosotros somos malos. Vivimos una vida desordenada, y ya van a ver lo que yo quiero compartir con ustedes. Hermanos, aquí se profetiza en Malaquías que Dios me tiene que sacar toda la tontera que yo tengo. Toda la tontería que yo tengo, el orgullo, la crítica, si soy criticón, si soy presumido, si juego con el sentimiento de los hermanos, de las hermanas, si ando lastimando a las personas con mi lengua, con mis palabras, si le ando poniendo mal gesto al hermano, si no lo saludo, si lo trato mal, si soy orgulloso. Y aquí viene lo que les quería enseñar. La disciplina de Dios siempre tiene que ver con el pecado que yo no quiero dejar. Hay una relación entre la disciplina de Dios y la mala acción que yo no quiero dejar. Por ejemplo, si yo tengo el pecado de la crítica y Bernardo tiene el pecado del robo, van a ser diferentes los castigos, y cada castigo está planificado por Dios
para tratar de corregir ese pecado. Si yo tengo el pecado de la crítica y Bernardo tiene el pecado del robo, el castigo que Dios le va a dar a él y el que me va a dar a mí son diferentes, porque el castigo está relacionado con el pecado que se quiere corregir. Y si el hermano Luis es orgulloso, Dios sabrá qué disciplina le tendrá que dar para que se humille. Y si el hermano Elías es codicioso, será un tipo de disciplina que sea específica para que él deje ese pecado, porque no tenemos que olvidarnos que toda disciplina es redentiva, es para salvación, sí. Exactamente, Dios no quiere destruir a nadie. Pero hermano, ¿cuál es mi mensaje de esperanza en esta noche? Por favor, no te pongas bajo la disciplina de Dios. ¿Por qué tenemos que ser orgullosos, soberbios, criticones, fornicarios, adúlteros, ladrones, odiosos? Tener mal ojo, mal pensamiento, mal sentimiento, mala palabra. ¿Por qué querer destruirlo al hermano? ¿Por qué querer matarlo espiritualmente al hermano? O sea, no te encuadres en la disciplina de Dios. Dios no te quiere disciplinar. Exactamente, es un recurso extremo para que la persona no se pierda, pero nosotros no. Nosotros nos gusta vivir bajo la disciplina, porque yo no quiero dejar la crítica, no quiero dejar el pecado, no quiero dejar esto, no quiero... A mí me gusta vivir como vivo. Entonces, ¿por qué tenemos que vivir así? Sin embargo, hermanos, en primeros escritos, vamos a Salmo 39, les quiero mostrar algo interesante. Cómo Dios, a través de esto, hermanos, nos quiere sacar todas las tonterías que tenemos. En el Salmo 39 dice algo interesante que lo habla el rey David y que nosotros tenemos que saber aplicarlo a nuestra vida y entender por qué a veces los sufrimientos nos llegan a nuestra experiencia cristiana. En el Salmo 39 leemos primeramente los versículos 5 y 6 y después el 10 y el 11. El 5 y 6 dice así: He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad. Así el hombre, hermanos, vive en la tontera, quiere decir. Quiere decir que nosotros vivimos en la tontera, perdiendo el tiempo, sin metas en la vida, sin un objetivo definido. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Selah. Versículo 6. Ciertamente en tinieblas anda el hombre, ciertamente en vano se inquieta, junta y no sabe quién lo allegará. Versículo 10 y 11. Noten lo que dice acá. Quita de sobre mí tu plaga, de la guerra de tu mano soy consumido. Y noten, el versículo 11 es tremendamente iluminador para entender para qué. ¿Para qué es la disciplina del Señor? Con castigos sobre el pecado corriges al hombre y haces consumirse como de polilla toda la grandeza vanidosa esa que tiene. Ciertamente vanidad es todo hombre que vive. Hermanos, disculpen que yo predique este tema, pero yo lo predico porque es lo que estamos necesitando como iglesia y es lo que estamos necesitando como grupo. Si todos nosotros fuéramos súper santos y súper amorosos y súper dulces y súper tiernos y súper cariñosos, yo no tendría que predicar esto. Les predico del amor y se van contentos a sus casas. Pero ustedes saben que no está pasando eso. Nos tratamos mal, andamos mal, vivimos mal, y Dios quiere que entendamos por qué pasan estas cosas. Y el versículo 11 dice que cuando yo ando en vanidad, cuando vivo en la tontera, cuando ando en la tontera, cuando pienso la tontera, cuando me hago el rebelde güey, o como cuando me hago el patito feo, o cuando me hago, ¿cómo es el otro que dan? Casi ángeles, me hago el casi ángeles, me hago el otro, el resistiré. Cuando me hago el mundano y trato de vivir una vida mundana, hermanos, vivo en completa vanidad. Y Dios dice, no, Hugo, no. Yo tengo que deshacer como polilla toda esa grandeza vanidosa que tú tienes y por la cual tú estás hiriendo a tus prójimos. Y está acá.
está escrito. Y lo que está escrito en la palabra, palabra de Dios es. Hermanos, si yo soy orgulloso, Dios me va a dar y me va a dar y me va a dar. Y si soy criticón, me va a dar y me va a dar y me va a dar. Y si soy fornicario, me va a dar, me va a dar y me va a dar. Y si soy difamador, y me va a dar y me va a dar y me va a dar. Y si soy criticón, y si soy adúltero, y me va a dar hasta que se consuma de mí toda esa grandeza soberbia que es pecaminosa. Que es pecaminosa. Dios va a hacer consumir de mí toda esa tontera que tengo hasta que me deje como un pollito mojado y me deje humilde y reflejando completamente la imagen de Jesús. Ahora les cuento un secreto, pero este secreto yo sé que ustedes lo van a percibir. Ya estamos llegando al tiempo del fin, hermanos. Por eso les pido que a los que han venido hoy sigan viniendo a las clases que vamos a estar dando de Daniel capítulo 11. Los hermanos que ya están estudiando Daniel capítulo 11 saben bien en qué punto de la historia están parados. Pero les tengo que decir algo. Yo mismo estoy siendo disciplinado para poder reflejar la imagen de Jesús. Y veo hermanos en la iglesia que están siendo muy disciplinados porque Cristo está tratando de lograr que ellos reflejen la imagen de Jesús. Ahora, este es el tema, que algunos son disciplinados muy fuerte, hermanos, y otros no tanto, porque todo es de acuerdo a la necesidad de cada uno. Yo te pido, hermano, y te suplico, por favor, no me miren la cara a mí porque capaz que mi cara no les guste, pero hagan caso a lo que dice la palabra de Dios y a lo que dice Jesús. Cuando Dios nos discipline, no reneguemos de la disciplina del Señor, sino seamos sensibles al Espíritu Santo para que Él pueda moldear en nosotros la imagen de su Hijo Jesucristo, que es lo que Él está tratando de hacer en nosotros y quizás todavía no lo puede lograr. Para los que no conocen estas cosas porque nunca las han estudiado, yo les voy a leer Primeros Escritos, página 46. En Primeros Escritos, hermanos, página 47, el espíritu de profecía dice algo interesante. Primeros Escritos, página 47. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué significa esto que yo voy a leer? Porque yo no sé si estaré leyendo bien. Capaz que estoy leyendo mal. Entonces yo le voy a pedir a ustedes que me digan qué significa esto. Dice la hermana Huay: Dios me ha mostrado que Él dio a los suyos un cáliz de amargura que beber, para limpiarlos y purificarlos. ¿Cómo? Dios me ha mostrado que Él dio a los suyos un cáliz de amargura que beber, para limpiarlos y purificarlos. Es un trago muy acerbo, pero ellos pueden amargarlo todavía más con sus murmuraciones, quejas y lamentos. Quienes no lo reciban habrán de beber otro trago, porque el primero no hizo en su carácter el efecto asignado. Y si el segundo tampoco les aprovecha, habrán de ir bebiendo otro y otro hasta que se cumpla su efecto, o serán dejados sucios e impuros de corazón. Vi que el amargo cáliz puede dulcificarse con la paciencia, la resignación y la oración, y que producirá en el corazón de quienes así lo reciban el efecto que le fue asignado, con lo cual Dios quedará honrado y glorificado. No es cosa menuda ser cristiano, aprobado y poseído por Dios. El Señor me mostró a algunos que dicen profesar la verdad presente y cuya vida no está en armonía con lo que profesan. Tienen una norma de piedad por demás baja y les falta mucho para tener la santidad de la Biblia. Algunos siguen una conducta vana e inconveniente y otros ceden al engreimiento. No esperemos reinar con Cristo en la gloria si satisfacemos nuestro gusto,
vivimos y obramos según el mundo y disfrutamos de sus placeres y nos gozamos en la compañía de los mundanos. Entonces, hermanos, debemos participar aquí de los sufrimientos de Cristo si queremos compartir después su gloria. Si procuramos nuestros propios intereses y placeres en vez de agradar a Dios y hacer prosperar su valiosa causa que sufre, deshonramos a Dios y a la santa causa que profesamos amar. Solo disponemos de muy corto tiempo para trabajar en el servicio de Dios. Nada debe parecernos demasiado costoso para la salvación de la desgarrada grey de Jesús. Quienes pacten ahora con Dios por medio del sacrificio serán pronto reunidos en la patria celestial para recibir una rica recompensa y poseer el nuevo reino por siempre jamás. La profeta de Dios ha hablado y dice en la página 47 lo siguiente, hermanos: Dios ha dado tragos amargos que beber a los suyos. Y si ese trago amargo, esa disciplina no hace efecto, vas a beber otro. Y si ese no hace efecto, Dios te va a dar a beber otro, y otro, y otro, hasta que haga efecto. Y si tú no cambias, se te retira la gracia y serás dejado sucio e inmundo y perderás la vida eterna. Entonces los sufrimientos que a veces nos vienen en nuestra vida es porque Dios me está dando un trago amargo, porque quiere sacarme la tontera que yo tengo, el pecado que estoy acariciando, el defecto de carácter que hiere a los demás hermanos y que quizás yo no lo veo pero que estoy lastimando. Y cuando hablo de defectos de carácter, hermanos, estoy hablando de lo que es bíblico, hermanos. Estoy hablando de lo que es bíblico, no de lo que a mí me parece que es, ¿no? No de lo que a mí me parece que es, sino de lo que realmente es bíblico. Tengo una cita, hermanos, que hablando sobre lo mismo, dice lo siguiente. En Joya de los Testimonios, tomo 1, Joya de los Testimonios, tomo 1, en la página 475 y 476, yo la tengo anotada acá, 475 y 476, y hermanos, yo les digo de mi experiencia, porque yo lo he experimentado. Cada vez que me viene una amargura en mi vida, un dolor, un sufrimiento, y hermano, y los tengo, y sé que tú también los tienes, cuando a mí me viene un dolor, Dios me lo está enviando porque quiere que yo cambie algo en mi vida. Y Dios me va a seguir dando tragos amargos hasta que yo logre reflejar plenamente la imagen de Jesús y se me salga toda la tontera que tengo, toda la inmadurez que tengo, todo lo irreflexivo que puedo ser. Y como Dios me ama, hermanos, me va a ir dando, y he tenido mis tragos amargos, y los voy a seguir teniendo, hermanos, porque es una experiencia de todos. Entonces Dios en esta noche te hace entender claramente por qué vienen estas cosas. Ojalá que lo que tú estás siendo disciplinado sea solamente una prueba y no castigo. Ojalá que las disciplinas que tú tengas sean pruebas y tentaciones, no castigos y ley de siembra. Pero sea lo que sea que te venga, a todos el Señor nos da un cáliz amargo que beber, sea en la familia, sea en la salud, sea en el noviazgo, sea en el matrimonio, sea en la facultad, sea en la escuela, sea en los negocios, sea en los sentimientos, sea en la vida laboral, en el trabajo, en la vida económica o en el aspecto material. En cualquiera de esos aspectos el Señor me va a dar un trago amargo porque quiere sacarme las tonteras que tengo y con la cual lastimo a los hermanos y no me doy cuenta. Yo antes, hermano, por ahí, qué sé yo, antes, en años pasados, gracias a Dios ya lo aprendí, ¿no? Pero hace mucho tiempo, y yo trato, a veces me quiere venir de nuevo eso, pero trato de que no me venga, hermanos. Cada vez que alguien me hacía una broma o me decía algo que no me gustaba, yo ya estaba planeando qué él iba a decir para mandarle igual.
O quizás no me hacía nadie nada, pero apenas lo veía ya me le burlaba o le hacía bromas, como típico tibio. Y hermanos, yo no es que ya soy caliente, pero sí les voy a confesar algo. Estoy luchando con todas mis fuerzas por salir de la tibieza. Estoy luchando, hermanos. Yo quiero ser caliente. Quiero ser de aquellos que están despiertos y predican el último mensaje para el mundo. Y predican el triple mensaje angélico. Yo no sé qué van a hacer ustedes, pero yo estoy luchando por ser así. Y yo sé que todos los que están acá han recibido buenos ejemplos de líderes cristianos, de sus propias familias, algunos, los que tienen familia cristiana, de sus líderes. Tomen el buen ejemplo que vean y traten de despertarse espiritualmente. Ahora, hermanos, en la página 475 y 476, yo he anotado acá, hermanos, algo que realmente es interesante notar, ¿no? Dice así. Aquí dice, hermanos, la hermana White en la página 475 y 476. Presten atención. A los hombres a quienes Dios destina para ocupar puestos de responsabilidad, Él les revela en su misericordia sus defectos ocultos, a fin de que puedan mirar su interior y examinar con ojo crítico las complicadas emociones y manifestaciones de su propio corazón, y notar lo que es malo, para que puedan modificar su disposición y refinar sus modales. ¿Qué quiere Dios conmigo, hermanos? Que yo cambie mi disposición, porque a veces tengo mala disposición, y a veces tengo malos modales. Hermanos, a veces tengo malos modales y Dios me quiere sacar los malos modales. Capaz que ando mal gestado, mostrando mala voluntad, saludando mal a los hermanos, mirando mal a los hermanos, tratándolos mal. Soy mal educado. Entonces noten lo que dice la profeta, a ver si se dan cuenta. Dice que puedan notar lo que es malo para que puedan modificar su disposición y refinar sus modales. Y entre nosotros, ¿cuántas veces, porque yo me levanté con el pie izquierdo y ando amargado, ando desamorado, trato con desamor a todo el mundo? Hermanos, hay mucha gente que me va a buscar a mi casa, pero yo trato de no tratarlos mal, yo trato de dejar los problemas de la puerta para adentro. Y si hablo, le cuento mi problema, yo puedo contarle todos mis problemas a mis amigos íntimos, pero no tratarlo mal. Una cosa es que yo esté mal por mi problema y te lo cuente, y otra cosa es que te trate mal por mi problema, hermano. Yo a veces veo gente que anda amargada, se ha levantado con el pie izquierdo, anda amargado, anda desamorado, pero ¿qué culpa tengo yo? Y viene y me trata mal a mí, porque él se ha levantado mal. Y bueno, hermanos, llega un momento en que uno no es de hierro, también uno se siente mal y uno capaz que yo justo esté mal ese día, justo ese día no oré y le termino respondiendo mal. No se justifica, pero sí es una realidad. Capaz que justo tú ese día no oraste y yo te trato mal, y si tú no oraste, si no estuviste en comunión con Jesús, me vas a responder mal también. No andemos desamorados, somos desamorados y andamos desamorados. Y dice acá, hermanos, presten atención porque esto es sabiduría para ustedes. En su providencia, el Señor pone a los hombres donde Él pueda probar sus facultades morales y revelar sus motivos, a fin de que puedan mejorar lo que es bueno en ellos y apartar lo malo. Dios quiere que sus siervos se familiaricen con el mecanismo moral de su propio corazón. A fin de lograrlo, permite con frecuencia, y noten, permite con frecuencia que el fuego de la aflicción los asalte para que se purifiquen. ¿Y quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar cuando Él se mostrará? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y sentarse ha para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, y los afinará como a oro y como a plata, y ofrecerán a Jehová ofrenda con justicia.
Malaquías capítulo 3, versículos 2 y 3. Y presten atención. La purificación del pueblo de Dios no puede lograrse sin que dicho pueblo soporte padecimientos. Hermanos, ¿se va a lograr mi purificación si Dios no permite que en mi vida sobrevengan padecimientos? No, hermanos. Y menos porque somos hijos del rigor. ¿Cuántas veces los predicadores nos han dicho, ámense los unos a los otros, no se critiquen los unos a los otros, dejen la fornicación, dejen la crítica, dejen el adulterio, dejen el maltrato de los hermanos, dejen la murmuración? Y no aprendemos, somos hijos del rigor. Entonces, parece que es imposible que se logre la purificación del pueblo de Dios sin que su pueblo reciba padecimientos. ¿Van entendiendo por qué, hermanos, se da esto? Ahora noten, Dios permite que los fuegos de la aflicción consuman la escoria, separen lo inútil de lo valioso, a fin de que el metal puro resplandezca. Nos hace pasar de un fuego a otro. Noten, nos hace pasar de un fuego a otro, probando nuestro verdadero valor. Si no podemos soportar estas pruebas, ¿qué haremos en el tiempo de angustia? Si la prosperidad o la adversidad descubren falsedad, orgullo o egoísmo en nosotros, ¿qué haremos cuando Dios pruebe la obra de cada uno como por fuego y revele los secretos de todo corazón? La verdadera gracia está dispuesta a ser probada. Y si estamos poco dispuestos a que nos escudriñe el Señor, nuestra condición es verdaderamente grave. Dios es refinador y purificador de las almas. En el calor del horno, la escoria queda para siempre separada del verdadero oro y plata del carácter cristiano. Jesús vigila la prueba. Él sabe lo que es necesario para purificar el metal precioso a fin de que refleje el esplendor de su amor divino. Noten, hermanos, Dios acerca a los suyos así mediante pruebas difíciles. Así nos acerca Dios hacia Él, a través de pruebas difíciles, mostrándoles su propia debilidad e incapacidad y enseñándoles a confiar en Él como su única ayuda y salvaguardia. Así logra su objeto, así quedan preparados para que los emplee en cualquier emergencia, para desempeñar importantes puestos de confianza y para lograr los grandes fines para los cuales les fueron dadas sus facultades. Dios prueba a los hombres a la derecha y a la izquierda, y así los educa, los prepara y los disciplina. Jesús, nuestro Redentor, representante y cabeza del hombre, soportó este proceso de prueba. Sufrió más de lo que nosotros podemos ser llamados a sufrir. Llevó nuestras enfermedades y fue tentado en todo como nosotros. No lo sufrió por su propia culpa, sino por causa de nuestros pecados. Y ahora, fijándonos en los méritos de nuestro vencedor, podemos llegar a ser vencedores en su nombre. Noten, hermanos, por favor noten, y esto es a lo que yo quería llegar. ¿Se acuerdan cuando yo les decía en otras clases bíblicas pasadas que Dios nos va a dar y nos va a dar hasta que quedemos como un pollito mojado? Dios a Hugo Ortiz le va a sacar todas las tonteras que tiene. No sé cuánto durará el proceso, 10 años, 20 años, 30 años, 50 años, no sé. Pero mientras él sea sensible y sumiso a la disciplina de Dios, esa disciplina va a continuar. Pero hermano, esta cita es la que a mí me ha sorprendido mucho para entender cuánto dura a veces las pruebas y las disciplinas que Dios permite en nuestras vidas. Dice así: la obra de refinamiento y purificación que Dios ejecuta debe proseguir hasta que sus siervos estén tan humillados, tan muertos al yo,
que cuando se los llame al servicio activo, sean sinceros en buscar la gloria de Dios. Entonces Él aceptará sus esfuerzos, no obrarán impetuosamente por impulso, no se apresurarán y pondrán en peligro la causa del Señor, siendo esclavos de tentaciones y pasiones, ni seguirán sus propios ánimos carnales encendidos por Satanás. Oh, cuán terriblemente mancillada queda la causa de Dios por la perversa voluntad de hombres y su genio insumiso. Cuánto sufrimiento trae él sobre sí al seguir sus propias y temerarias pasiones. Dios arroja vez tras vez a los hombres al suelo y aumenta la presión hasta que la perfecta humildad y una transformación de carácter los pongan en armonía con Cristo y el Espíritu del cielo y sean vencedores de sí mismos. Página 475 y 476. ¿Qué dice acá, hermanos? Si yo soy malo y orgulloso y perverso, Dios me va a hacer pasar de un fuego a otro. Me va a dar un trago amargo tras otro. Me va a arrojar vez tras vez al suelo hasta que me saque toda la tontera con la cual yo he herido a mi prójimo y he revelado un mal carácter. ¿No te está pasando, hermanos, de que a lo largo de toda tu vida has estado bebiendo un trago amargo tras otro y pasando de un fuego a otro, y Dios te tira al suelo y te quieres levantar, pero te levantas mal? En vez de levantarte humilde, te levantas soberbio y Dios te vuelve a echar al suelo y te vuelve a echar al suelo y te vuelve a echar al suelo, y a veces pasamos por la vida, a veces varias décadas con el rostro largo, andamos con la cara larga, siendo disciplinados por Dios, y Dios no levanta esa disciplina porque en vez de levantarnos humildes y con una buena disposición de servicio, nos levantamos mal para seguir haciendo de nuestras fechorías. Ahora entienden por qué hay sufrimiento en nuestras vidas y en nuestras familias o en nosotros. Tenés menos disciplinas. Tenemos menos disciplinas. El que más se somete a Dios no es juzgado por Dios y por lo tanto no es castigado por Dios. Ahora, ¿quieren que le pruebe eso con Biblia? Vamos rapidito a Corintios. La pregunta que acaba de hacer... se cortaba en el acto la disciplina, porque el propósito de Dios se hubiese cumplido. Pero Romanos capítulo 9 dice clarito que Faraón no se iba a arrepentir, y por eso Dios contesta y dice: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Dios mostró su poder a través de ira con Faraón porque Dios sabía que nunca se iba a arrepentir. Ahora, hermanos, redondeando un poco el tema porque ya se hace tarde, vamos a ver lo que preguntó acá el hermano Luis. El hermano Luis pregunta: ¿y si nos sometemos más a la voluntad de Dios, somos menos disciplinados? Claro que sí. Vamos a ver, Primera de Corintios capítulo 11. En Primera de Corintios capítulo 11 dice el versículo 31 y 32. En Primera de Corintios capítulo 11, versículo 31 y 32 dice lo siguiente: que si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados del Señor para que no seamos condenados con el mundo. Si ustedes se examinan, hermanos, si ustedes dicen: no, yo soy una mujer hecha y derecha y soy un hombre hecho y derecho, me voy a examinar. Entonces examinan su vida y solitos ustedes tratan de poner su vida en armonía con lo que dice la ley de Dios. Dios no va a necesitar ni castigarlos ni permitir que se cumpla en ustedes la ley de siembra y de cosecha. Ahora viene otra disciplina, hermanos, que son las disciplinas positivas. Las disciplinas positivas, hermanos, son la tentación y la prueba. De esa no se libra nadie. Ojo. El justo nunca se va a librar de tener tentaciones y pruebas.
Pero hoy en día, hermano, lo que menos tenemos son tentaciones y pruebas. Tenemos castigos y ley de siembra y cosecha. Yo me acuerdo que hace mucho, cuando daba estudios bíblicos, iba a visitar una hermana, que era la historia que siempre les cuento, y esta hermana vivía, yo llegaba y era una amargura total, y estaba recontra amargada, y empezaba, criticaba al pastor, criticaba a los ancianos, criticaba a todo el mundo, y llegaba, yo estaba 2 horas con ella, me acuerdo, compartiendo la Biblia, una hermana que era de iglesia ya, criticaba a todo el mundo, no se salvaba nadie, hermanos. Y hasta por ahí yo ya tenía miedo que cuando yo me iba y cierro la puerta me entre a dar a mí también. Pero hermano, daba miedo. Sí, porque ese pastor que ha hecho que a mí, que a mi hijita querida, que yo que soy tan bueno, y el pastor no sirve, y que mira lo que le ha hecho aquel, y que la hermana de iglesia, y que la diaconisa, que vos no sabés lo que es la diaconisa. Y hermano, y yo salía con la cabeza hinchada de todo lo que hablaba. Pero en su vida todo le iba mal. ¿Y saben lo que decía ella? Con todos los problemas que les venían, yo veía los problemas, yo desde afuera como instructor bíblico, yo veía lo que le estaba pasando, pero ella no lo veía porque estaba ciega, y ella decía, ay, yo tengo muchas pruebas. ¿Pruebas? Eso no es prueba, hermano, eso es castigo y ley de siembra. Las pruebas y las tentaciones para el justo, y el castigo y la ley de siembra es para el pecador. Les hago una pregunta, hermanos. Job ¿fue castigado y recibió ley de siembra y cosecha, o fue tentado y probado? Tuvo disciplina de tentación y de prueba. Dios lo probó y Satanás lo tentó. Pero él no necesitaba ser castigado, ni con castigo ni con ley de siembra, porque el mismo Jehová dice, al comenzar el capítulo 1 y el capítulo 2 dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que no hay ninguno como él en toda la tierra? Hermano, ¿Dios tenía que castigarlo para que él deje el pecado? No, pero hay una disciplina de la cual nadie se salva. Es la tentación y la prueba. Y Cristo fue tentado y probado toda su vida, pero nunca fue castigado. ¿Cristo necesitaba ser castigado porque tenía que abandonar, por ejemplo, el orgullo? No, el castigo y la ley de siembra es para que dejemos el pecado, y la tentación y la prueba es para afirmarte en la fe y que sigas creciendo en el camino de la obediencia. Entonces, hermano, tengamos cuidado, porque por ahí nos creemos muy santos y andamos diciendo, ay, estoy siendo probado, y nos hacemos el Job, el José en Egipto, y creemos que somos muy puros. Y resulta que la verdad es que el Señor nos está dando así porque tenemos flores de pecado. Tenemos pecadito, pecado o pecadote. Entonces, primero debo analizarme. Y cuando yo me analice, cuando yo me examine, ahí voy a poder determinar a la luz de la Biblia si tengo prueba o tentación por un lado, o castigo y ley de siembra por el otro. Hermanos queridos, Job capítulo 36, versículos 7 al 15. Vamos redondeando. Job capítulo 36, versículo 7 al 15. Ahí vamos a ver un poquito más qué profundidad tiene este tema y por qué Dios quiere decir lo que dice. En Job capítulo 36, versículos 7 al 15, habla de una manera misteriosa acerca de cómo el justo también es disciplinado si es que tiene flaquezas o debilidades que quizás no las puede dejar. Porque no se olviden que el justo también cae 7 veces, pero torna a levantarse. Hermanos, en Job capítulo 36, versículos 7 al 15, dice así: no quitará sus ojos del justo. Y habla del justo, hermanos, del justo. Y dice, antes bien, con los reyes los pondrá en solio para siempre, y serán ensalzados. Pero noten este otro misterio que ahora comienza a hablar el versículo 8, es un misterio. Si por si acaso ese justo hay un momento en que anda mal, digamos que Hugo Ortiz por ahí un momento anda mal, o Cecilia por ahí en esta semana anduvo mal, o Juan Pablo capaz que ha andado un poco irregular en la semana, pero es justo, no son malos, son justos, pero se han dejado estar. Entonces ahora viene el versículo 8 y dice así: y si estuvieren prendidos en grillos. ¿Por qué dice y si estuvieren? Porque hay una conjunción copulativa ahí que une el versículo 7 con el 8, porque viene hablando también del justo.
Y el versículo 8 también viene hablando de lo que le puede pasar al justo. Y presten atención. Y si estuvieren prendidos en grillo, como a mí me ha pasado muchas veces, o a ustedes, y aprisionados en cuerdas de aflicción, ¿para qué sirve eso? Versículo 9. Él les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. A mí me ha pasado que a veces ando mal y no me doy cuenta. Entonces Dios me manda un tironcito de orejas o un chachá en la cola. Un tironcito de oreja, un chachá. Entonces Dios me dice, Hugo, ya se te ha ido la mano. Yo sé que nadie es perfecto, dice el Señor, pero vos esta semana se te ha ido la mano. Vos te has pasado con José Luis y con Cecilia y con María José. Yo sé que nadie es perfecto y que todos están en la lucha por agradarme. Pero esta semana han prevalecido tus rebeliones, se te ha ido la mano. Y eso no fue un defecto. Vos esta semana has practicado el pecado y le has tratado mal a María Silvia y a Fernando. Se te ha ido la mano. Por eso te he enviado el tironcito de oreja y te he prendido un poquito en aflicción. Para que vos entiendas que prevalecieron tus rebeliones en esta semana. No andabas bien, te andabas portando mal. Versículo 9. Él les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. Y noten qué hermoso, hermano, esto es lo hermoso. Versículo 10. Despierta además el oído de ellos para la corrección y díceles que se convierten de la iniquidad. ¿Y de quién viene hablando, hermano? ¿Del impío o del justo? Del justo. Ahora entienden, hermanos, para qué viene el tironcito de orejas a veces. Para que volvamos de nuevo al camino porque nos habíamos desviado. Versículo número 11. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bien y sus años en deleites. Mas si no oyeren, serán pasados a cuchillo y perecerán sin sabiduría. Empero los hipócritas de corazón lo irritarán más y no clamarán cuando él los atare. Entonces ya al que ya se pasa de pícaro le termina yendo peor. Versículo 14. Fallecerá el alma de ellos en su mocedad y su vida entre los sodomitas, o sea, los viciosos de todo tipo. Versículo 15. Pero al pobre, si realmente se vuelve, porque vuelve a tomar la hilación de los otros versículos anteriores, lo librará de su pobreza. Noten el amor de Dios, hermanos. Los librará de su pobreza y en la aflicción de ellos les despertará su oído para que de una vez por todas escuchen la amonestación que Dios trae. Hermanos, a mí me ha pasado que quizás a veces, si Dios no me da un tironcito de oreja, por las buenas no entiendo. A veces me es necesario el tirón de oreja para que pueda escuchar. Vamos a ver, hermanos, Jeremías 31, 18 al 20. Jeremías 31, 18 al 20. En Jeremías capítulo 31 y versículos 18 al 20 dice lo siguiente. Vamos terminando. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Así también a veces nos lamentamos nosotros. Jeremías 31, 18 al 20. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Azotásteme y fui castigado como novillo indómito. A veces somos como un novillo indómito, no aprendemos por las buenas. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me convertí tuve arrepentimiento, y después que me conocí, herí el muslo, avergoncéme y confundíme, porque llevé la afrenta de mis mocedades. Nos va mal a veces porque nosotros somos los rebeldes. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño delicioso? Pues desde que hablé de él, heme acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Apiadado tendré de él misericordia, dice Jehová. Ese es el mensaje precioso que Dios te da para ti. A veces es necesario que Dios te azote, pero te ama. Tú nunca vas a poder impedir que Dios te deje de amar, porque Dios te ama. Así tú llores y patalees y seas rebelde, Él te ama.
y todo lo que hace, lo bueno que te da y lo malo que a veces nos sucede, es porque te ama y siempre piensa en ti. Y va a hacer todo lo posible por tratar de hacer que tú te conviertas. Y yo quiero terminar dejándote una promesa en la Biblia, en el libro de Job, capítulo 5, versículos 17 y 18. En el libro de Job, capítulo 5, en el libro de Job, capítulo 5, versículos 17 y 18, esta bienaventuranza nunca nos enseñan, solamente nos enseñan las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5, pero ¿por qué esta bienaventuranza no se nos las enseña? Dice el verso 17, he aquí, dichoso, feliz o bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos son las que curan. Entonces, hermanos, cuando nosotros entendemos lo que el mensaje a la iglesia de la Odisea quiere decir, es un mensaje de amor. Pero ese mensaje de amor revela la condición pésima en la que nosotros estamos. ¿Y por qué viene el sufrimiento? Y no seamos orgullosos, no andemos diciendo, ay, yo soy probado. Hermano, no, tengo que dejar de hacerme el Job, tengo que dejar de hacerme el José en Egipto, porque yo no soy Job ni soy José, soy un tibio que necesita ser caliente y que necesita pasar de la tibieza a una situación de calor espiritual a través de mucho esfuerzo y de comunión con Cristo. Hermanos, esa partecita del mensaje a la iglesia de la Odisea que dice, porque yo reprendo y disciplino a todos aquellos que yo amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Arrepiéntete. Y yo pregunto, ¿de qué? De la transgresión a la ley de Dios, del pecado que puedo estar teniendo, de las cosas malas que puedo estar haciendo. Y yo te enseño esto, hermano, porque yo te quiero hacer un bien, porque yo sé que mucha gente no te va a explicar este tema, y capaz que aquí a ti te está yendo mal, y capaz que a ti te están diciendo que son pruebas, y no son pruebas, hermanos. La prueba y la tentación es para el justo, pero el castigo y la ley de siembra es para el picarito que anda practicando el pecado. O en última instancia, Dios puede ser que momentáneamente me está castigando, pero soy justo, pero capaz que en esta semana prevalecieron mis rebeliones y por eso me está yendo mal, hermano. No te dejes engañar. Yo por ahí he sufrido un poco porque he visto hermanos que andaban mal y la gente, en vez de enseñarle conciencia, qué pasaba en su vida, les venía a decir que bueno, que son pruebas. Hermanos, si a ti te va mal y yo te veo en pecado y te digo, hermano, son pruebas, tú vas a hacer, y bueno, tú vas a decir así, y bueno, como es una prueba, tengo que esperar por fe a que Dios me la quite y nada más. Pero si yo te digo, hermano, Dios te está tirando la oreja, entonces ahí es diferente. Aparte de esperar que Dios, hermanos, aparte de esperar que Dios te levante la disciplina, también en ese tiempo vas a tener que ir dejando el pecado. Pero si yo te digo que tú estás siendo probado, tú no vas a dejar ningún pecado. Pero si yo te digo que es un tirón de oreja, te voy a decir, hermano, tienes que mejorar este aspecto en tu vida que está fallando delante de Dios. Entonces, hermanos, si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto, no seríamos juzgados. Que Dios nos ayude a entender ese versiculito de Apocalipsis 3:19 para entender por qué a veces se dan los sufrimientos en nuestras vidas. Exactamente. De dar fruto apacible de justicia. Hermanos, tratemos de entender. Capaz que yo ando mal, ando portándome pésimamente mal y no puedo decir que estoy siendo probado, haciéndome el José o el Job. Que Dios nos ayude a través de este estudio, hermanos, a entender qué está pasando en mi vida espiritual, qué está sucediendo, porque estamos llamados a hacer luz. ¿Y cómo voy a hacer luz si ni siquiera entiendo qué tipo de experiencia espiritual estoy teniendo con Dios?
¿Hay alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Si no hay ninguna pregunta, entonces dejamos ahí nomás el estudio.